Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Cine Debate que nos permite adentrarnos en el tema de la bioética y en el cual podemos entrelazar pues con diferentes áreas, con diferentes disciplinas del conocimiento, de la mano de nuestros expertos invitados. Y con ellos dialogamos y reflexionamos sobre los avances científicos que tal vez posibilitan una mejor calidad de vida o pueden ser utilizados incluso en contra de algunos de los derechos elementales pues, del humano o incluso pueden violentar la dignidad. Pero, pues gracias al séptimo arte, a las películas que podemos observar, pues nos acercamos al otro o a los demás y nos abrimos a un conocimiento muy diverso en el sentido social o cultural. Y uno de los valores que pueden ser indispensables para el desarrollo de esta reflexión crítica de la bioética, que pueden ser la tolerancia o la convivencia. Y bueno, hoy la verdad es que estamos de plácemes porque también podemos contar con esta experta con la que contamos el día de ayer. Por cierto, muy recomendable que puedan volver a revisar el video de la cátedra que inauguró la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Y bueno, con ella debatiremos la película estrenada en el año 2014 que se titula Hipócrates y que es del director Tomás Lilti. Buenas tardes, Jennifer, qué gusto de verdad que nos acompañes en este espacio. Muchas gracias, doctora Elizabeth y compañeros del Programa Universitario de Bioética y a quienes nos acompañan el día de hoy en la transmisión en vivo que está haciendo el programa universitario. Para mí es un verdadero placer, ya soy clienta frecuente del programa universitario, no solamente viendo las transmisiones en vivo, sino también, por supuesto, participando, porque ustedes todavía confían en las cosas que yo les digo, y hacemos una linda amistad en conjunto. Muchas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de poder participar y seguir colaborando con el programa, y a todos los compañeros que hacen y compañeras que hacen posible este espacio de reflexión. Ay, al contrario, doctora Jennifer, la verdad es que cuando me dijiste que querías participar, yo estuve muy feliz. Incluso me habías comentado que la película era muy interesante y en efecto sí, me pareció muy entretenida y me hizo reflexionar mucho. Y bueno, para todas aquellas y aquellos invitados que no conocen a la doctora Jennifer, déjenme leer su síntesis curricular. La doctora Jennifer Hincapié Sánchez es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina, responsable del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, magíster y licenciada en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, miembro del Comité Asesor de la Red Bioética UNESCO, miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. La doctora ha publicado los libros Bioética, Teorías y Principios, Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2019 y de Ironía y Seducción, Ensayos sobre Kierkegaard, de la Editorial Universal de Antioquía en el mismo año. De por qué Platón expulsó, y en el mismo año, de por qué Platón expulsó a los poetas de la República Ideal y otros ensayos. También Søren Abie Kierkegaard y su concepto de ironía en el 2017. Tiene un capítulo en el libro Bioética, Discapacidad y Salud Mental, en el libro Salud Mental Forense. Artículos, el papel de la bioética en la ciencia forense, estado del arte de la bioética forense en México, una primera aproximación, derechos post-mortem, una aproximación, y Kierkegaard junto a la tumba. Además, ella es colaboradora de la columna que publica el programa universitario de bioética en Animal Político, y la verdad es que hace colaboraciones maravillosas que también les recomiendo seguir. Bueno, y antes de empezar con el comentario de la doctora, quiero leerles la síntesis de la película y para que ustedes también vayan recordando de qué va la película
y pues el comentario, la reflexión y el debate sea mucho más rico. Bueno, la película narra la historia de Benjamín Bará, quien ingresa en un hospital como residente con todas las expectativas de ser un gran médico y seguir los pasos de su padre, que es director del... Pero comete un error de principiante que acaba con la vida de un paciente, y de este evento logra salir indemne gracias a la ayuda pues, de su progenitor. Y allí va a comenzar a transitar un largo derrotero que lo va a llevar a plantearse si debe aprovecharse de estas circunstancias que lo benefician, aunque él así no lo quiera. Y bueno, aquí el principal perjudicado es su colega Abdel, quien paradójicamente hace uso de su propia bondad y también lo ayuda en sus momentos más difíciles. Sin quererlo, Benjamín se debate entre ser honesto o beneficiarse de la situación, pero gracias a todo lo que le sucede, se da cuenta de que su condición social lo empuja hacia eso que tanto odia, ¿no? Y porque se siente un hipócrita. También detesta la inhumanidad, la burocracia, la frialdad con que algunos del personal médico actúan en las guardias de hospital. Entonces, con esta breve sinopsis y antes de dar paso al comentario de nuestra invitada, pues quiero pedir a los amigos y a las amigas que se han unido a esta tarde de cine que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Ahora sí, Jennifer, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias a ti, doctora Elizabeth. Insisto, a los compañeros y compañeras que hacen posible el espacio de cine debate del Programa Universitario de Bioética y a ustedes que nos están acompañando en este momento. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla para poder, digamos, hilar un poco el discurso y no quedarme como solo hablando y tener un par de imágenes traídas a la reflexión. Pues esta es como una de las imágenes icónicas de la película. Yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, estoy en el programa institucional de ética y bioética de la Facultad de Medicina. Ahí está mi correo electrónico, si un día quieren comentar conmigo, dialogar, es jhincapié@unam.mx. Entonces tenemos una película francesa del director Thomas Lilti, la segunda de su, digamos, de su carrera académica, una película bastante interesante porque, entre otras cosas, el director también es licenciado en medicina, así que habla como desde una experiencia muy, muy personal de lo vivido con respecto a lo que es el sistema de salud. Pero antes de empezar, digamos, a entrar en materia de la película, solo quería hacerles la mención acerca del nombre de la película, que se toma a partir del médico griego Hipócrates de Cos, quien es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina. Algunos autores también lo nombran quizá el padre de la medicina y se asume, todavía no está como muy certificado, pero se asume que él es el que, digamos, es el que promulga el juramento hipocrático, pero no hay como una revisión precisa al respecto. Entonces, traigo un par de imágenes, les decía, algunas frases que hilarán el discurso, y lo que yo quería mencionarles acerca de la película es que es muy interesante cómo el director Thomas Lilti nos trae, digamos, de una manera estética muy centrada en un realismo posible, no, digamos, no es un realismo crudo, pero sí es un realismo que nos aproxima y nos sensibiliza con lo que pudiera llegar a estar pasando en el contexto sanitario. A propósito, pues, de la llegada de los médicos residentes hace 2 semanas a las residencias médicas, a quienes felicito y agradezco por su empeño, su vocación y su trabajo, y también para aquellos médicos residentes que el día de hoy, pues, ya son especialistas. Muchas gracias por todo su esfuerzo y por todo su trabajo. Digamos que, insisto, la propuesta estética de la película es aproximar al público hacia la realidad médica. Y traemos aquí una imagen icónica, como que en cualquier revisión que ustedes hagan de la película, la frase "las manchas limpias" marca como un hito de, ok, las cosas no van a ir tan suavemente como se suele pensar. Digamos que de alguna manera también la frase de "son manchas limpias" y el hecho de que Benjamín esté utilizando una bata que está completamente llena de manchas de tinta, porque no es necesariamente suciedad, pero sí son manchas, nos habla de una realidad bastante compleja.
Así que vamos a pensar un poco, dialoguemos un poco acerca de lo que es esta realidad. Yo a mis estudiantes y con quienes he tenido la oportunidad de dialogar acerca de la realidad de la medicina, siempre les he preguntado, ¿cómo ustedes han visto Grey's Anatomy? Sí. ¿Ustedes creen que los médicos de Grey's Anatomy se parecen a los médicos mexicanos? No, ok, entonces la realidad no es como Grey's Anatomy, ¿no? No hay que perder de vista que si bien este es el tipo de show mediático que nos trae a la realidad y a la reflexión la posibilidad, digamos, de acercarnos al mundo médico, no es más que un show mediático, las cosas no funcionan como aparecen en estos espacios, no todo es alegría, un tratamiento médico no dura 40 minutos, perdón, en un episodio, en fin, el estrés moral que tienen los profesionales de la salud no se resuelve tan sencillamente, digamos que la realidad es completamente distinta. Para esta reflexión yo quisiera traerles a la mente la propuesta ética que hace Tomás May Pellegrino, dos autores norteamericanos, que proponen que los médicos deben estar fundados, su actuación de médicos debe estar fundada en virtudes que nosotros asociamos con el cristianismo. De alguna manera son virtudes del tipo abnegación, prudencia, compasión, y de allí se derivarían todos estos esquemas o todos estos estereotipos que tenemos de los profesionales de la salud, ¿no? Muchas veces nosotros nos escandalizamos cuando vemos un médico fumar, por ejemplo, o nos escandalizamos cuando vemos un médico que está en una fiesta tomándose una copa. O nos parece así escandalosísimo que un médico o una médico, digamos, tengan una libertad sexual para dirigir su vida, ¿no? Creo que esto nos permite a nosotros reflexionar que si bien la profesión les tiene una alta exigencia deontológica, es decir, una alta exigencia de tipo ético, esta alta exigencia trasciende al plano de lo moral, porque nosotros como, digamos, como beneficiarios de esta profesión y de estos estudios profesionales, les exigimos a los médicos que vayan más allá de lo que su deber les exige. Es decir, pocas veces nos permitimos nosotros el atendernos con un médico que tenga las uñas sucias, por ejemplo. Y esto en gran medida puede estar ligado, claro, a la higiene que requiere un espacio clínico. Sin embargo, para muchas personas en la sociedad, un tatuaje puede ser sinónimo de suciedad. Puede ser sinónimo de una mancha limpia, que si bien se ha lavado reiteradas veces, para la sociedad esto se convierte en una mancha limpia. Y esta conceptualización que nosotros hemos hecho de los médicos como superhéroes, que son personas que están más allá, que lo saben todo, pues deviene en gran medida de la vulnerabilidad que como pacientes tenemos cada vez que acudimos a un servicio sanitario. Es importante que no perdamos de vista que salvo que tengamos un padecimiento psicológico severo, nadie va al médico por gusto. Y cuando uno va al médico, asiste porque realmente los recursos que están a la mano para solventar un problema de salud se agotaron. Es decir, el té que me recomendó mi tía para bajar los cólicos ya no me está haciendo efecto, los implastos pues de los pañitos de agua tibia ya no me bajaron la hinchazón, el medicamento que me recomendó mi mamá tampoco hizo efecto, así que ya no sé qué hacer. No sé qué está sucediendo con mi cuerpo, no puedo resolverlo y me está agobiando o el dolor o la inquietud al respecto. Sé que yo llego en una situación de vulnerabilidad porque quien está frente a mí como profesional de la salud definitivamente tiene esta capacidad de poder resolver mis inquietudes biológicas con respecto a mi cuerpo y yo espero de él que tenga como el mejor comportamiento y que tenga abnegación y que tenga compasión por mi situación. Partiendo de este esquema de que nosotros sí hemos entronizado, no está mal, yo sí creo que los profesionales de la salud son superhéroes, pero tienen su corazoncito. No podemos perder de vista que tienen su corazoncito, siguen siendo seres humanos y que esa vulnerabilidad que nos asiste a nosotros como pacientes también les asiste a ellos como seres humanos. La vulnerabilidad es un elemento común a todos los seres humanos, así que ellos también se enferman, ellos también tienen subjetividades, se cansan, por supuesto que se cansan, y en algún momento hay que brindarles apoyo.
Esta reflexión la traigo para que hablemos un poco de la realidad hospitalaria. La película nos propone, está dispuesta pues en Francia, y nos propone un escenario clínico bastante complejo, un hospital bastante accidentado, con muchos pacientes, una atención médica de 18 pacientes por 10 habitaciones, lo que quiere decir que el médico tiene que estar con los 5 sentidos atendiendo a todos estos pacientes en la medida de lo posible durante todo el tiempo de su guardia. A mi parecer, es una sobrecarga laboral para un profesional de la salud. Y esto también nos permite a nosotros hacer una inferencia bastante interesante. Los sistemas de salud no están colapsados al día de hoy por la pandemia. Los sistemas sanitarios a nivel internacional están colapsados hace mucho tiempo. Y si ustedes, quienes están en el chat o compañeros del programa universitario de bioética, han tenido la oportunidad de ir a un servicio de salud público, a un hospital del Seguro Social, en fin, etcétera, se darán cuenta que se necesitan estas metodologías de clasificación de las urgencias y de las emergencias para poder asignar de manera equitativa y adecuada la atención médica. Y esto sucede porque el sistema está colapsado. Así que no es una cosa solamente no es un problema que le asista a los latinoamericanos, es un problema a nivel internacional, ¿no? Y de alguna manera, Lilti quiere reexpresarlo así, ¿no? O sea, en Francia, en Europa, primer mundo, existen también necesidades clínicas bastante complejas. Así que la realidad hospitalaria que se muestra allí pareciera que es cruda, digamos, estos espacios en donde los médicos residentes tienen que pasar a hacer sus horas de descanso, que se ve antihigiénico, descuidado, con rayones en las paredes, pues ese es realmente el tipo de espacios en donde los médicos tienen que hacer sus horas de descanso, lo cual resulta una realidad bastante compleja. Porque si nosotros no, en términos completamente utilitaristas, si nosotros no mejoramos las condiciones de los profesionales de la salud, pues qué tipo de atención voy a recibir yo si el capital humano está desgastado de entrada. Entonces tenemos varios elementos en el escenario para analizar y para reflexionar. Uno es una realidad hospitalaria con carencias bastante fuertes que llevan de una u otra manera a la comisión de un error médico, de una negligencia médica que va a transversalizar toda la reflexión de la película. Lleva también a reflexionar el tipo de estrés moral que tendrían que estar viviendo estos profesionales de la salud, y también nos permite reflexionar que nuestra realidad no difiere tanto de la realidad europea. Aquí la escena del comedor, y aquí quiero traerles la reflexión a lo rígido y a lo estricto que puede ser la formación de profesionales de la salud o la formación médica específicamente. Quienes hemos estado cerca a ellos sabemos que tienen un nivel de jerarquía muy marcado en su formación clínica. Sabemos también que son muy estrictos, que sus evaluaciones académicas son súper estrictas, son desgastantes y son como muy severas, y que cualquier error pues lleva, digamos, reprimiendas bastante severas, ¿no? Una es que se retrase un año en sus estudios, perder una asignatura, digamos, no es una posibilidad en la carrera de médico cirujano, porque eso retrasa como todo el plan de estudios. No se puede ver una asignatura de segundo año sin haber visto la anterior, porque se necesitan como los preconceptos, lo cual es como, a mí me parece que es bastante necesario. Digamos que esta animadversión que tenemos de aquellas prácticas no adecuadas, tal como vemos en la película, que permiten forjar el carácter. Aquí tenemos a Abdul que está en el comedor, comete un error, habla de los pacientes, se supone que es un espacio de dispersión para que nadie hable de trabajo, en un espacio, digamos, para tranquilizarse y calmarse un poco. Lo toman de broma y entonces le están exigiendo a Abdul que se deje penetrar en la posición de perrito, porque ese es el castigo que se ganó, ¿no? Sin embargo, él no permite que esto sea así, y esto puede ser, digamos, un sutil reflejo de lo que en la realidad puede estar sucediendo. Prácticas que no son necesariamente formativas del carácter, es importante dejarlo claro.
sí es estricto que las evaluaciones académicas sean rígidas, porque finalmente un error médico implica la vida de una persona. Es así de sencillo. Mientras que un error técnico de un ingeniero, pues puede ser que se caiga la bolsa de valores o qué sé yo, cosas de otro estilo. Sin embargo, aquí los errores están directamente ligados con la vida de un paciente. Interesante también que tomemos en cuenta que la jerarquía digamos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la medicina no responden necesariamente a una condición arbitraria, sino que si ustedes revisan, por ejemplo, las demandas que se hacen en la Comisión de Arbitraje Médico, en la CONAMED, se darán cuenta que que existe solo una persona responsable por los errores médicos. Y la atención sanitaria que una persona recibe en un hospital no es de una sola persona, es de un equipo completo, complejo, multidisciplinario, amplio, que puede ser el error de un camillero, y ese error del camillero lo va a responsabilizar al profesional de la salud. Así que toda la responsabilidad sanitaria viene en el médico y por eso la jerarquía es tan marcada, porque quien está en el mayor rango de una u otra manera asumirá la responsabilidad de los errores médicos que podrían llevar a desencadenar a temas judiciales o asuntos de carácter penal, asumirá la responsabilidad del error del equipo médico, ¿sí? En pocas ocasiones, no digo que sea nulo, pero pocas ocasiones se han presentado demandas puntuales para equipo de enfermería o se ha presentado demandas para equipo de limpieza del hospital. O se demanda a la institución o se demanda al responsable, en este caso los médicos tratantes. Así que eso podría darnos a nosotros un poco de comprensión de por qué las cargas jerárquicas resultan tan complejas y de alguna manera entender pues por qué ellos se toman estas jerarquías tan en serio, porque finalmente toman sus responsabilidades de una manera bastante tajante. Aquí tenemos el caso de Lemoine, que creo que es el caso como que transversaliza toda la responsabilidad médica, sobre todo por digamos, esta ausencia de equipo médico que tienen en el hospital para realizar un electrocardiograma y la falta también de disposición del personal que está acompañando el acto médico digamos, del protagonista de la película, y también la falta de decisión y de impulso de decir, se hace en este momento el electrocardiograma, aunque el episodio de House se pase, ya te lo sabes de memoria, sabes de qué se trata el episodio, vienes y hacemos el procedimiento que sea necesario, ¿no? Esto también nos habla un poco, nos permite, bueno, por lo menos a mí me permitió hacer la reflexión con respecto hasta dónde puede llegar un profesional de la salud y lo frustrante que podría llegar a ser el hecho de que una persona esté preparada, que se haya formado, que además se haya entrenado en conocimiento científico y técnico para poder salvar vidas, ¿no? Y algo tan simple como no tener un equipo suficiente que pueda brindarme un análisis diagnóstico a la brevedad puede llegar a obstruir la profesión médica. Lo que nos permite una vez más visualizar a los profesionales de la salud como estos seres que son seres humanos que pueden cometer errores, que se pueden cansar, que pueden llegar a flaquear al momento de la toma de decisiones, pero que también les exigimos que se entrenen para hacer que este proceso sea certero y adecuado. Esta imagen a mí me parece como muy interesante, que me trae la reflexión, esto que exigimos de manera constante a la humanización de la medicina. Nosotros todo el tiempo estamos pidiéndole a los profesionales de la salud, insisto una vez más, que sean compasivos con sus pacientes. Nosotros como pacientes acudimos en una situación de vulnerabilidad frente a ellos, ¿no? Y de paso les pedimos también que respeten nuestra autonomía. En este caso la paciente había sido bastante clara al no querer ser entubada, a no querer recibir reanimación y además a querer dejarse fallecer, ¿no? Porque ya sentía que ya estaba agotada. Una situación bastante común en las personas mayores. Es muy común escuchar que se dejó morir porque simplemente ya no reciben alimentación o ya no reciben hidratación, y esto sin duda alguna, y se puede visualizar, digamos, en la película, sin duda alguna genera esta contención
por parte de los médicos internos. De alguna manera, Abdel se da cuenta que lo que requiere esta persona simplemente es una compañía o escucha para poder llevar su proceso final. Y pues nada, creo que es bastante interesante saber hasta dónde nosotros podemos exigirle la humanización de la medicina por parte de los profesionales de la salud, pero quizás hacer un poco de conciencia nosotros mismos y humanizar esa medicina desde nosotros como pacientes. En este caso, que quería mencionarles acerca de la medicina defensiva. Es un concepto bastante complejo porque pareciera que que muchos profesionales de la salud a nivel latinoamericano, y si se pueden dar cuenta, en este caso europeo también, la medicina defensiva es este ejercicio de la medicina en donde se agotan todos los elementos posibles para que el paciente o su familiar no encuentren fallas técnicas y no vayan a hacer una denuncia jurídica, de corte jurídico. Entonces aquí el protagonista pues discute un poco con su papá acerca de la práctica o no del electrocardiograma, un análisis diagnóstico que tendría que haber hecho y de alguna forma nos permite a nosotros ver estos lazos de amistad y de familiaridad que se integran en los equipos médicos. Claro, aquí nos deja verlo de manera exacerbada porque es el papá del protagonista. Sin embargo, sí es importante darnos cuenta que estos equipos médicos, pues no es solamente como llegar a ejecutar, hacer 2, 3 cirugías y partir, ¿no? Sí se generan lazos de amistad en este contexto. Aquí tenemos una situación bastante dilemática, una vez más, con la paciente que nos traía la reflexión, la humanización de la medicina. Ella ya había manifestado su interés de no ser reanimada y de no ser entubada nuevamente. Y en un momento de crisis que el médico tratante, o que digamos en este caso el médico residente que ya había limitado el esfuerzo terapéutico con ella, no se encuentra, aparece el equipo de cuidados intensivos, la reanima, la entuba y si ella simplemente vuelve a sentirse, digamos, poco digna, no se siente a gusto, siente dolor, siente angustia y demás. Para contrarrestar la dificultad de este dilema de ética médica, quise traer este caso, que es un caso del informe SECAS de Bolivia. Es un texto que ustedes pueden encontrar de acceso libre en Internet, un libro que compila los mejores casos del Hospital San Juan de Dios. Y voy a permitirme leérselos, si les parece bien, para tener como un eje de reflexión un poco más adelante en nuestro diálogo. Dice: se presenta una consulta sobre la situación de una paciente en fase terminal con gangrena en un pie que precisa amputación. La gangrena es una infección bastante abrasiva, muy compleja, muy difícil de manejar y que en paralelo, y esta es información que nos resulta interesante, la única forma de controlar el dolor que produce la gangrena es a través de la amputación. No hay ningún fármaco que permita contrarrestar los efectos de dolor que trae la gangrena. La paciente es rechazada por el equipo de cirugía vascular a causa de dicho carácter terminal del proceso de su enfermedad. Sin embargo, parece que la intervención quirúrgica es la única manera de acabar con el dolor, dice la consulta. Mujer que presenta un problema vascular con necrosis del pie y dolor que es remitida para la amputación al hospital de referencia desde la unidad de cuidados paliativos del hospital en el que está ingresada. El equipo de cirugía vascular del hospital receptor rechaza hacer la cirugía o la intervención dado el carácter terminal del cáncer que ya traía como preexistencia, en el que los cirujanos califican el estadio de la enfermedad de la paciente. A pesar del rechazo inicial, el hospital de ingreso de la paciente ha realizado varias peticiones al hospital de referencia para que procedan a la amputación. La actitud del equipo de cirugía vascular sigue siendo de rechazo a la intervención a pesar de haber transcurrido un tiempo. La realidad es que para poder tomar esta decisión no solamente interviene la decisión de la paciente, sino intervienen muchos elementos más, ¿no? El hecho de que ya sea una paciente terminal y que seguramente en un lapso de 3 meses vaya a fallecer, y esto implicaría que de una u otra manera los recursos se ven desperdiciados porque podrían aplicársele a otra persona que tenga más expectativa de vida
Otro, porque la paciente, gracias a la gravedad de su cáncer, podría fallecer entrando a cirugía y entonces esto sería también como una complicación que sería bastante complejo. Dice entonces, es más, la familia tiene la sensación de que los cirujanos están dando largas al asunto. El hospital ha puesto todos los medios posibles para paliar el dolor de la paciente utilizando los fármacos adecuados, pero dado el mal control del dolor, insiste en las medidas quirúrgicas como solución del caso. Se solicita al comité su opinión acerca de la conveniencia de tales medidas. Y en este caso, pues yo he decidido que creo que ustedes son las personas indicadas para tomar la decisión. Insisto, el panorama es paciente terminal de cáncer con una gangrena bastante avanzada que requiere una amputación. ¿Ustedes qué decisión tomarían al respecto? Y tenemos esta escena icónica de la película en donde hay casi una reunión pues con la parte administrativa y digamos la parte médica del hospital en donde se le está condenando tanto a Abdul como al protagonista de el mal manejo y la discusión que se tuvo con el equipo de cuidados intensivos en donde no se quiere que la paciente tenga reanimación. Y entonces la pregunta para ustedes es, ¿iatrogenia, beneficencia o medicina defensiva? Cuando hablamos de iatrogenia, hablamos de aquellos errores médicos que están, digamos, se producen no necesariamente porque el médico así lo quiera, es decir, no hay un impulso de hacer daño, sino es como un efecto adverso del tratamiento. La beneficencia es como si efectivamente mantener con vida a esta paciente, aunque ella sí no lo quiere, nuestro propósito como profesionales de la salud es dar todos los beneficios posibles, o simplemente estaríamos hablando de un proceso de medicina defensiva en donde los profesionales de la salud suelen hacer todos los tipos de maniobras necesarias para que no exista, digamos, una intervención jurídica sobre este caso. Estoy ya casi a punto de cerrar las diapositivas para poder interactuar con ustedes a través del chat. Quiero solo hacerles mención de que efectivamente tenemos profesionales de la salud con una formación muy específica, muy dedicada, muy cuidada, porque finalmente ellos están manejando la vida de muchas personas y que tienen una gran vocación. Las personas que están dedicadas a las profesiones sanitarias requieren una gran fortaleza y una gran vocación que al día de hoy, en medio de una crisis sanitaria de estas características y con una incertidumbre tan grande, es lo único que nos permite a nosotros tener cierta ilusión de que algo bueno puede llegar posteriormente. Así que de mi parte me queda darle las gracias a todas y todos los profesionales de la salud, a quienes conforman los equipos de los profesionales de la salud. Escucho sus comentarios a través de la doctora Elizabeth y pues nada, una vez más, mi nombre es Jennifer Incapié Sánchez, estoy en la Facultad de Medicina a sus órdenes y ahí está mi correo electrónico para lo que ustedes consideren pertinente. Voy a dejar de presentar. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, doctora Jennifer. La verdad es que me encantó cómo planteaste el comentario, me encantó que propusieras este caso, que es súper interesante para que también nuestras invitadas e invitados pues empiecen a dirimir, ¿no? ¿Qué harían en tal o cual caso? Y la verdad es que gracias a tu comentario nos llegó una cascada de dudas y preguntas y situaciones, muchas de ellas, claro, son felicitándote, y voy a dar un poquito de tiempo para que ellos puedan ir plasmando en el chat qué harían en el caso que planteas, y voy a hacerte algunas preguntas. La verdad es que todos se interesaron en la película, la verdad, sí que les generó muchas confusiones en cuanto a cuándo se justifica desde el punto de vista de la ética cierta actividad o no. Entonces, por ejemplo, Itzel Reyes dice, ¿es correcto que los del departamento de reanimación no lean los expedientes para saber si deben o no reanimar al paciente, o es justificable por emergencia? Ok, muchas gracias, Itzel, por tu pregunta. Voy a intentar responderlo de la mejor manera. Cuando tú tienes la intención de que no se te reanima frente a un proceso, digamos, complejo o una crisis de salud, es indispensable que tú manifiestes tus voluntades anticipadas. Esto quiere decir que previo a esa crisis de salud
fuiste con un notario, dijiste, oiga, yo no quiero ser reanimada bajo tales y tales y tales condiciones. Eso hace que no solamente en el expediente clínico, sino que en la habitación o en la cama en donde estás recibiendo cuidados, tengan un indicativo específico que dice limitación del esfuerzo terapéutico o no reanimación, lo cual, digamos, impediría el paso de la unidad de los cuidados intensivos. En este caso es muy contradictorio porque la paciente no lo había manifestado de manera previa, más bien solo se lo dijo, lo cual genera como cierta disyuntiva en la película, porque como que se lo dice, pero no, o sea, le dice como estoy muy bien, estoy cuando le quitan la sonda, estoy bien, estoy sonriendo, pero esto no va a durar mucho porque yo ya estoy preparada para morirme. Sin embargo, eso no necesariamente implica que ella esté manifestando su voluntad de la limitación del esfuerzo terapéutico. Si no hay una especificación clara por escrito de consentimiento incluso mutuo de la relación médico-paciente en donde ambos llegan al acuerdo de yo no quiero reanimación por tales, tales y tales razones y se requiere un proceso de reanimación, se hace la reanimación. Si es un acuerdo verbal y no ha quedado, digamos, por escrito, no hay, digamos, una obligación clínica de respetar esa voluntad. Por eso es importantísimo que mientras nosotros tengamos la posibilidad, si este es nuestro interés, de manifestarlo o manifestárselo a nuestros familiares para que cuando nosotros lleguemos a la atención médica, nuestros familiares expresen esta decisión a los profesionales de la salud y ellos ya sepan cómo actuar. Incluso, doctora, a veces los familiares no quieren hacer caso a la indicación del paciente y hay pacientes que se han tatuado en el pecho no resucitar, no reanimar, ¿no? Sí, una forma igual con las transfusiones sanguíneas sucede exactamente lo mismo, igual con los trasplantes de órganos, ¿no? Finalmente, estos procesos tan complejos de toma de decisiones y de respeto de la autonomía, más allá de ser una manifestación propia del paciente, es un proceso de concientización y de comunicación de los familiares y de los equipos médicos. Si yo no le dejo claro a mis familiares que lo que yo deseo es donar mis órganos, pues al final quien va a tomar la decisión es mi pareja o mi mamá, mi papá, mis familiares más cercanos, y si ellos no tenían conciencia de que era lo que yo quería, pues pude haberlo dejado por escrito, pero finalmente lo que se respeta es la decisión de los deudos, y eso es súper importante tenerlo claro. Claro, gracias. Fernanda Quintero pregunta, a pesar de que es evidente que con la morfina la señora se siente mucho mejor, los doctores deciden cambiarla por una sonda. ¿Es por una mala praxis debido a que la paciente sufre? Perdóname, no, se me cortó un poco la comunicación. ¿Podrías repetirme la pregunta? Claro. Fernanda Quintero dice, a pesar de que es evidente que con la morfina la señora se siente mucho mejor, los doctores deciden cambiarla por una sonda. ¿Esto podría ser una mala práctica debido a que la paciente sufre? Ok, creo que aquí el dilema complejo bioético que estaríamos enfrentando no solamente es el padecimiento de dolor de la paciente, sino, digamos, nuestra situación dilemática es que la paciente no lo había manifestado de manera previa. Así que, digamos, es un común acuerdo el hecho de me quitas la sonda y yo recibo morfina y me voy a sentir mejor porque finalmente no quiero restablecer mi salud, quiero tener un final de la vida digno, ¿no? Que creo que es más o menos como ella lo plantea. Pero no lo deja claro, ni lo dice de manera explícita, así como, doctor, me siento incómoda, voy a firmarle un documento en donde ya no me pongan más la sonda. Como no queda esto afirmado de manera tácita, el deber de los profesionales de la salud es brindar la atención que ella requiere. Si no, de otra manera estarían incurriendo en un error médico y digamos, en una causal de denuncia. Y en este sentido, Alicia Arauz pregunta, ¿el alivio del dolor es un derecho fundamental que los hospitales deben de garantizar a sus pacientes? Es la pregunta del año. El alivio del dolor
es muy complejo garantizarlo porque existen enfermedades crónico-degenerativas que traen consigo dolores crónicos que no se pueden quitar, que no se pueden aliviar, se pueden paliar, es decir, se pueden mitigar un poco, pero no se van a quitar. Así que no es una cosa de voluntad, ni tampoco se trata de derechos. Pero lo que sí podríamos tratar o poner sobre la mesa al respecto del dolor es el tema de la dignidad humana, que ese sí es un derecho. El respeto por la dignidad humana es un derecho humano reconocido por la Constitución. Y si mi conceptualización de dignidad es una vida sin dolor, pues lo más interesante sería que los hospitales y las unidades hospitalarias tuvieran de manera accesible las unidades de cuidados paliativos. Recuerden que esto ya se volvió ley. Todos los hospitales deben tener unidades de cuidados paliativos en sus unidades médicas. Sin embargo, esto no necesariamente nos asegura que la existencia de estas unidades implique necesariamente que estén bien equipadas, porque es muy clara la ausencia, digamos, la carencia de opiáceos a nivel nacional o de personal capacitado, es decir, profesionales de la salud o que estén capacitados para la administración de este tipo de medicamentos. Así que eso nos habla de una gran área de oportunidad, tanto de capacitación como de implementación, digamos, de política pública para que efectivamente tengamos los medicamentos adecuados para hacer el manejo de dolor. Ok, muy bien, gracias. Pedro Vidal pregunta, ¿qué sanción debería tener el padre de Benjamín al cubrir la falta que cometió su hijo? También pregunta por qué al final de la película la bata de Benjamín está manchada con colores, si esto tiene algún significado. Pero también esto tiene relación con otra pregunta que hace Mirna Rojas y que dice, ¿es éticamente correcto que padre e hijo trabajen en el mismo hospital? Destacando pues el tema de que el padre es el director del hospital. Mira, no, que yo sepa por escrito, no hay algo que efectivamente limite que haya un lazo de familiaridad entre los trabajadores de un hospital. Eso es una respuesta como pronta. Sin embargo, pues sí puede haber como un conflicto de intereses. Digamos, si fuera mi caso, si mi mamá fuera mi jefa en el hospital, pues yo creo que yo pediría que más bien me cambiaran de unidad médica por conflicto de intereses de ella y conflicto de intereses mío. Pero eso es una decisión muy personal, muy mía, porque además sería muy incómodo para mí trabajar con mi mamá. Pero por escrito creo que no hay de hecho hay parejas, ahí se conocen en el hospital, se arman parejas y crean familias, pues en el hospital. Así que por escrito no genera ningún conflicto, pero sí genera esta disyuntiva de, claro, es el papá y lo defiende y lo va a tratar mejor a él que a los demás. Eso es algo que podríamos interpretar como conflicto de intereses que en la medida de lo posible deberíamos erradicar. Y la anterior pregunta que me hacías, que antes estaba, o sea, que estaba ligada con esta respuesta es... Sí, ¿qué sanción debería tener el padre de Benjamín al cubrir la falta de su hijo? Y también pregunta sobre, en la última escena, cuando llega al nuevo hospital, que su bata se ve manchada de colores, de diferentes colores. Sí, okay, esto tiene... sí. Mira, la bata médica es el símbolo, digamos, por excelencia de la medicina. O sea, un médico se empodera de ser médico una vez tiene la bata puesta, aunque es médico todo el tiempo, ¿eh? Pero una cosa es el médico sin bata y otra cosa es como la personificación de su profesión a través de la bata. Por eso la bata siempre está inmaculada. No, fíjense, los médicos no tienen batas sucias. Normalmente no hay un profesional de la salud y esto es, digamos, porque tienen años de entrenamiento y de llamados de atención, porque la bata es lo que representa a la medicina, por lo menos en nuestro mundo actual. Las manchas de colores, pues finalmente es esta flexibilidad. Yo quiero entenderlo, pero me imagino que debe haber una teoría estética que el director quisiera traer a la reflexión. Yo quiero entender que de alguna manera permite entender que la medicina también es una disciplina humana y que por lo mismo también acepta este tipo de subjetividades. Solo que es bastante complicado que un paciente quiera dejarse atender
por un profesional de la salud que tenga una bata manchada. No es la investidura de un profesional de la salud. Con respecto a la sanción, pues no sabría decirte exactamente porque tendríamos que hacer como todo el proceso de análisis jurídico. Finalmente sí se está incurriendo encubre un error médico que podría quitarle la licencia al hijo de este doctor. Pero esto va a variar según la ley de salud de cada estado, la ley de salud del Distrito Federal, que todavía no cambia de nombre, o la ley general de salud. Así que tendría como sus particularidades, por lo menos en México. Así que decir una respuesta tajante sería un poco arbitrario de mi parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Natalia García pregunta, ¿cómo se le podría explicar a la familia si un paciente en pleno uso de sus facultades ya no desea ser reanimado? De hecho, hay muchas otras preguntas en este sentido que ya previamente has explicado que pues se tiene que plasmar la voluntad anticipada, porque muchos tienen el cuestionamiento y la inquietud, bueno, si alguien ya no quiere vivir, pues ya déjenlo morir, no hay necesidad de resucitarlo. ¿Cuáles serían los requisitos para que el médico tome la decisión por el paciente, ¿no? Entonces, okay. Sí, perdóname, te interrumpí. No, sí, a mí me interesó esta pregunta de Natalia García, de cómo le puedes explicar a la familia, oye, ¿sabes qué? Ya no quiere vivir más. Ok, hay dos conceptos que tenemos que tener como sumamente claros. Una es que el consentimiento informado no es solamente, digamos, esto que se asienta en el papel, no es un documento, sino que es un proceso de comunicación que se establece entre el médico y el paciente. Desde el momento en el que el profesional de la salud ingresa al consultorio y dice, hola, buenas tardes, yo soy Jennifer Hincapié, voy a ser su médico, voy a auscultarla o voy a poner el estetoscopio o voy a revisar tal cosa. Todo eso hace parte del proceso del consentimiento informado, de tal manera que yo como paciente me sienta tranquila de lo que está sucediendo. Parte de este proceso de comunicación, recuerden que esto debe ir de doble vía. Yo debo manifestarle también a mi profesional de la salud cuáles son mis deseos, ¿no? Si yo estoy en uso pleno de mi razón y de mi toma de decisión, lo más adecuado es que el profesional de la salud se aproxime con los familiares, les manifieste mi intención, permita que mis familiares escuchen de mí mi intención de la no reanimación y ya está. Si yo tengo uso de mis facultades, no hay mayor inconveniente toda vez que yo soy quien toma decisiones sobre mi corporalidad. Pero si yo estoy inconsciente, y el médico decide que no hay una reanimación, entonces sí debe haber un proceso de comunicación con la familia para explicarle por qué, cuáles son los limitantes clínicos que hay, por qué no se desea hacer más una reanimación, cuáles son los criterios, digamos, de sufrimiento del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque vale la pena tener presente que por lo menos en México sí están validadas las voluntades anticipadas de la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, de que el profesional de la salud sepa cuándo debe parar el tratamiento, pero no está permitido, por ejemplo, el que se practique una eutanasia o un suicidio asistido. Es súper importante tenerlo claro, porque esos dos elementos ya entrarían en el plano de la ilegalidad en México. Ah, ok, muy bien. Bueno, parece que están tímidos en torno a resolver o tratar de dilucidar qué harían con el caso que planteaste. Areli Morales dice, personalmente creo que los médicos constantemente se encuentran en una discusión consigo mismos por cumplir con lo que dicta la ley y la institución donde se encuentran. Donde se encuentran trabajando o cumplir con su ética y sentirse bien. Esto a la larga afectará en cómo ejercen su profesión. Y tú ya nos hablabas, ¿no?, sobre el tema de la humanización de la medicina y evitar estos procesos de deshumanización y de distanciamiento psicológico que ocurren en todas las áreas de las ciencias biomédicas, no solamente en la medicina humana, también en la medicina veterinaria, en la psicología, porque a veces cuando te involucras mucho con un caso, lo sufres, ¿no? Y entonces
perder a un paciente y después de sopetón empezar a atender a otro ha de ser complicado, ¿no? Es muy complicado para los que hacen clínica, que ya llevan pues su duelo y tienen que estar pues lo más objetivos, conscientes y enfocados en el nuevo caso, ¿no? Entonces, yo particularmente, bueno, no sé, yo quiero invitar a las personas en el chat a que expresen qué harían en el caso de esta paciente con gangrena. Pues nosotros como veterinarios siempre estamos a favor de paliar el dolor, como bien mencionas, y pues si esta persona está sufriendo por el tema de la gangrena, independientemente de si se están utilizando recursos que podrían utilizarse en otro paciente, o sea, uno se pone en el lugar del paciente, ¿no? Y así como le pasó a Benjamín, ¿no? Él también fue paciente del hospital. Entonces, ¿qué pasaría si fuera mi caso, si fuera yo, ¿no? Yo sí quisiera que a mí me amputaran la pierna, a pesar de que me muera mañana, pero si eso va a minimizar mi dolor, no sé qué opine el público que nos acompaña, pero bueno, sería interesante saber su opinión. No sé qué opinas tú, qué harías tú, Jennifer, en este sentido. Sí, mira, yo creo que dentro de la conceptualización que tenemos de una vida digna, es fundamental tener claro que aparte de eso es tener una vida sin dolor, ¿no? La noción que tenemos por instituciones internacionales del concepto de salud es muy complejo, porque habla de un aspecto integral y si nosotros, o sea, de salud mental, de salud biológica, etcétera, etcétera, como un cúmulo de cosas que son bastante complejas de adquirir. Pero sí me parece que es importante que una vida digna pueda estar sin dolor. Sin embargo, los conceptos de dignidad van a estar, digamos, ligados al concepto de dignidad que yo tenga. Me explico. Puede existir una persona que diga, es que yo fui una persona muy pecadora, parece broma, pero es real, es una experiencia real. Fue una persona muy pecadora y entonces con este dolor que yo estoy padeciendo ahorita, estoy, digamos, limitando mis pecados, estoy pagando mis pecados y entonces esto va a permitir que yo llegue a las puertas del cielo. Así que no me quiten el dolor. Eso es completamente comprensible, es completamente aceptable y respetable porque ese es su concepto de dignidad. El mío, en lo particular, es un concepto de una vida sin dolor. Así que si a mí me preguntaran, oiga, usted es paciente, usted quiere que se le ampute la pierna, en el caso que les planteaba, efectivamente ya estaba de acuerdo con la amputación. Quienes no están de acuerdo son el equipo cardiovascular porque finalmente el hecho de que un paciente ingrese a cirugía y fallezca en cirugía, pues es un número negro que se representa para ellos, es una cifra, digamos, no deseada para ellos. Pero también está la disposición de los recursos, está el hecho de tener otros pacientes que también podrían acceder a este beneficio y que tienen como mayor proyección de vida. Pero también está el hecho de que esta paciente, aunque esté en su etapa final, también está teniendo dolor. Entonces resulta bastante disyuntivo asumirse como paciente, pero también entender como la realidad social y económica de los hospitales, sobre todo en sistemas tan colapsados como los que tenemos nosotros. Sí, es verdad. Fíjate que Diana ya opina que en el momento en el que la paciente tiene pocas posibilidades de sobrevivir, aunque las pocas que le quedan pueden ser favorables, y no puede decidir por sí mismo, ¿sería ético que el profesional de la salud decida por el tratamiento o por el procedimiento? Y si es de vida o muerte esta decisión y no hay tampoco ningún familiar o tutor cercano al delegarle la misma, ¿sería ético? No sé si quieres que te la lea de nuevo porque... Si quieres, sí, aunque mira, hay una pregunta del Leseo Supa, a ver si la puedes tú localizar, que me parece como súper interesante, que además nos permite como compartir un mensaje bastante valioso. Sí, Leseo Supa. Ok, si quieres léela, por favor. Ok, perfecto. Dice, ¿los médicos esperan que hayamos agotado los recursos propios para ir con ellos? La respuesta más sencilla puede ser que no, cualquiera puede ir, pero ¿qué es lo que realmente esperan de su paciente? ¿Qué es lo que la meta final de la medicina, digamos, el objetivo último de la medicina es la salud? ¿Sí? Digamos que la mejor forma de nosotros tener una sociedad saludable es a través de la prevención.
Entonces, no necesariamente quiere decir que los médicos esperan a que uno agote todos los recursos para ir con ellos, porque si uno agota todos los recursos, probablemente cuando asistamos con ellos sea mucho más complejo de resolver cualquier problema. Pero sí, ¿qué espera un médico de mí como paciente? Que yo me cuide, que me alimente de manera balanceada, que siga sus recomendaciones médicas, es decir, que yo confíe en su criterio clínico para poder asumir mi tratamiento de manera adecuada y que en la medida de lo posible yo asuma la responsabilidad del autocuidado, que eso es súper importante para que no tengamos que acudir a una medicina reactiva, es decir, una medicina que esté actuando sobre padecimientos. Por eso es mucho mejor cuando tenemos una salud pública bien establecida que se dedica a todos estos procesos de prevención, ¿no? Digamos que el COVID-19 es una gran área de oportunidad para que nosotros entendamos que el mejor tratamiento y la mejor vacuna que al día de hoy tenemos, por lo menos los que estamos un poco jóvenes y todavía no tenemos acceso a la vacuna, es la prevención, es decir, mantener sana distancia, lavarnos las manos, utilizar cubrebocas sin válvula, fundamental y básico, lo voy a decir todo el tiempo, y ser conscientes de que en la medida en que yo me esté cuidando, también voy a cuidar a los demás. Entonces, lo que esperan los médicos de nosotros es que nosotros hagamos medicina preventiva. Es decir, que nos responsabilicemos por nosotros mismos, tengamos autocuidado y en el momento en el que sintamos que algo no nos hace clic, acudamos con ellos, aunque sea para que nos digan, ay, estás exagerando, ni pasa nada, eso era solamente un piquetito, ¿no? Que sería lo ideal, que no sea necesario activar todo un protocolo clínico para la atención. Y creo que ese mensaje es muy importante para todos. Si sienten alguna duda, asistan con su profesional de la salud, tengan una buena relación de comunicación, pregúntenle todo lo que sea necesario. Si les da un medicamento y no saben cómo tomarlo o cómo administrarlo, pregúntenle. Es mejor ponerse uno rojo un segundo y que el médico le explique a uno no saber cómo hacerlo. Finalmente, parte de su actitud ética es no burlarse de sus pacientes. Así que ninguna pregunta en el contexto médico va a resultar ser insulsa. Creo que eso es como súper importante. Muy bien, sí, excelente, Jennifer. La verdad es que una participación increíble. Tienes varias felicitaciones por ahí. Dicen que les encanta cómo hablas. La verdad es que me uno a las felicitaciones. Y bueno, en tiempo, pues vamos a concluir la sesión. Te quiero agradecer nuevamente por tu muy amable participación, también a la participación de todos los que comentaron, de todas las asistentes y los asistentes que comentaron, y pues también los queremos invitar a la siguiente sesión que se va a llevar a cabo el miércoles 4 de abril, en la que analizaremos el documental Instituto de Geografía con la película Corporación, y donde vamos a hablar sobre bioética y las grandes empresas capitalistas. Les recuerdo que pueden ver este documental previamente en YouTube para que justamente lleguemos con muchas dudas e inquietudes a comentar y debatir. Y pues por otro lado, los invitamos a seguir nuestras redes sociales y la columna del PUB en Animal Político. Me despido, no sin antes agradecer a mis compañeras Andrea y Liz por su apoyo con el diseño de carteles, a David, a Francisco, que siempre me acompañan en el desarrollo logístico para compartir las preguntas que ustedes hacen. Y bueno, esperamos que tengan excelente resto de semana, reiterándoles que los esperamos en nuestra siguiente sesión de Cine Debate, que se efectúa cada 15 días. Muchas gracias. Gracias, doctora Jennifer. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad un placer compartir con ustedes. Ojalá tengamos oportunidad de dialogar más adelante. Intentaré entrar al Facebook y responder sus preguntas y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias.